algo que no estaba incluido en el programa, pero me parece importante hablar de los aires y los teleféricos como complemento al transporte urbano. Esta es una publicación del Banco Mundial. ¿Ya? Pasa al siguiente, por favor. Y pero regresa, esta publicación es de hace poco, ¿no? Es del 12 de enero de 2018, hace poquito. ¿Qué dice? Un siglo después llega el teleférico, ¿no? La aparición de teleféricos son sistemas de transporte único bastante nueva. En la ciudad de Medellín, Colombia, fue la pionera en el 2004 en una línea de teleférico metrocable, conectando el sistema de metro urbano. Desde entonces, la implementación de teleféricos urbanos ha florecido en muchas ciudades, ¿no? Y acá hay una relación de ciudades en diferentes partes, ¿no? Los teleféricos pueden ser una solución atractiva al transporte urbano para conectar las comunidades cuando las barreras geográficas con colinas y ríos hacen que otros modos sean inviables, ¿no? Entonces, a mí me parece una alternativa importante considerar esto, ¿no? ¿Cuál es la consideración? Bueno, acá voy más detalle. Pasa al siguiente, por favor. Consideraciones claves, ¿no? Tiene un reto de evaluar cuidadosamente las ventajas y limitaciones de esta tecnología, o sea, que conocer qué ventajas y tecnologías tiene, ¿no? Tiene un tiempo de implementación y tiene un costo. Su ventaja principal es su capacidad para subir pendientes empinadas en una fracción del costo de inversión de un tramo vial con túneles o puentes, ¿no? En vez de hacer túneles o puentes, puedo implementar, que es una alternativa. También suelen ser más rápidos de implementar en la construcción de nuevas carreteras. Es más rápido que hacer una carretera, ¿no? Porque cuando una carretera tengo que hacer todo un trazo, tengo que hacer estudios geológicos, tengo que hacer toda la inserción vial de toda la línea de la carretera. En cambio, el teleférico son temas puntuales, ¿no? Entonces dice, la que puede atraer a los tomadores de decisión que buscan implementar mejoras al sistema de transporte en tiempos cortos. Los costos de inversión capital pueden variar ampliamente según el contexto, y la mayoría de los sistemas latinoamericanos oscilan entre 10 y 25 millones por kilómetros. Los críticos cuestionan si los teleféricos son rentables, ¿no? Ha habido un caso particular en Río de Janeiro que no ha funcionado bien. ¿Puedes pasar? Los sistemas de teleférico urbano han recibido mayor atención, son aquellos que brindan cobertura a barrios de alta pendiente y predominante de bajos ingresos, muchos de los cuales estaban mal conectados con el resto de la ciudad, ¿no? Con zonas periféricas y montañosas, los centros urbanos metropolitanos buscan reducir consideraciones los tiempos totales de viaje, así como beneficios socioeconómicos. Importante, reducción de accidentalidad, costos de transporte, por ejemplo. Sin embargo, una distancia promedio de 800 metros entre estaciones de los teleféricos a comparación de servicios de autobús comparadas cada 300 o 500 metros. Entonces, la distancia promedio de poner una estación de teleférico dice que es 800 metros, ¿no? Una distancia, y en cambio con el BRT puedes lograr de 300 a 500 metros, ¿no? ¿Cuál es la siguiente? Su diseño y capacidad, ¿no? La información que compilamos, porque en este artículo compilan 25 proyectos en 14 ciudades de los teleféricos, tiene una longitud promedio de 2.7 kilómetros por ruta, o sea, no son tramos muy largos, ¿no? En tramos pequeños puedes implementar un teleférico, ¿no? La velocidad de operación es de 10 a 20 kilómetros, casi igual que un BRT en una ciudad con bastantes cruces, ¿no? Con bastantes cruces de vías, ¿no? Intersecciones por hora, y una capacidad operativa de 1000 a 2000 pasajeros por hora, dice, ¿no? La capacidad de accesibilidad depende de gran medida de la ubicación, diseño de estaciones según datos disponibles. La ventaja es que puedes generar interacción, o sea, generar intercambios modales, o sea, haces una estación de teleférico con una estación de BRT, como comentábamos en la mañana, ¿no? La operación y mantenimiento no tiene un costo, la operación y mantenimiento. Igual que cualquier sistema, los teleféricos reciben un subsidio público para la operación y mantenimiento. Si bien parece que los costos de operación dependen en gran medida de las características técnicas del sistema, ¿no? Por eso le decía, tengo que atar a proyectos inmobiliarios para que no haya mucho subsidio, para que se autofinancie, ¿no? Eso sería. Dale. Habla acá de los que tienen un beneficio de pasajeros, un paseo con vista, ¿no? O sea, que tiene doble funcionalidad, ¿no? También necesitan, antes estar en la comunidad con fiabilidad, mantener su popularidad. O sea, te genera a la vez turismo, o sea, no solo es transporte público, también vas a captar una demanda adicional de turismo, ¿no? Porque
Si nosotros instalamos con la vista hermosa que tiene el valle, nuestro valle, va a ser pues, un motivo adicional de turismo, ¿no? ¿Puedes pasar a la siguiente? Acá hay unos costos, listo. Acá hay el teleférico de Caracas, de Medellín, las diferentes líneas de Medellín. Medellín hay 3 líneas, llegando a La Paz, ¿no? Y del Río Cañero. Entonces, corre un poquito para este lado, un poquito menos. Distancia, ¿cuánto dicen que tiene el metro de... No tienes que agarrar algo. El teleférico de Caracas, miren, tiene 1.8 kilómetros, la línea acá del Medellín tiene 2.6. Entonces son distancias, no, el de La Paz tiene una distancia considerable, y acá están los años en los que se han ejecutado, ¿no? En 2004, 10, 8, número de estaciones en 1.8, 5 estaciones, dice, ¿no? En 2 kilómetros, 4, quiere decir que cada 500 metros hay una estación de teleférico, ¿no? La velocidad máxima persona que está a 18 kilómetros, 22 kilómetros por hora, ¿no? Sigue bajando. La capacidad de cabina, ¿cuánto es? La capacidad de cabina es de 10 pasajeros por cabina, ¿no? Tiempo de viaje son 9 minutos, 7 minutos. Número diario de usuarios son 5.000. Acá hay 35.000 usuarios, es una cantidad importante, 15.000, 4.200. Costo de implementación por kilómetro, habla de 21 millones por kilómetro, ¿no? Entonces, este tipo de proyectos, si tengo una demanda garantizada y la asocio a desarrollo inmobiliario, lo que puedo hacer es hacer un concurso a través de un privado, ¿no? A un privado le hacemos la oferta del modelo de negocio, y el privado puede financiar. Podemos generar una asociación pública autofinanciada totalmente, o sea, el Estado no tendría que tocar la puerta a nadie para pedir recursos, es totalmente autofinanciada. El privado ve que es un negocio porque se hace una concesión autofinanciada por un periodo de plazo razonable de largo aliento, estamos hablando de 15, 20, 30 años, y entonces el privado pone todos los recursos, y de lo que recauda, es más, le pedimos un ingreso bruto para la administración, ¿no? Entonces lo único que hacemos es poner las reglas del juego bien claras para que en su momento nos retorne la inversión, y a través de los ingresos netos, ¿no? Le pido un porcentaje, o hago un concurso internacional y digo, el postor que me dé el mayor porcentaje de ingresos, le adjudico el proyecto y ejecuta y opera, y yo le regulo todo el tiempo, ¿no? Un ejemplo de esto es el Aeropuerto Internacional Jorge Chávez. El Aeropuerto Internacional Jorge Chávez es una concesión autofinanciada, ¿ya? En el año, no estoy seguro si es en 1999, se adjudica al LAP, ¿no? A los alemanes se le adjudica esta concesión del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, y se le dice, ya te voy a concesionar el aeropuerto por 30 años, tú dime cuánto vas a invertir para hacer las mejoras del aeropuerto, y quiero que me digas de todos los ingresos brutos qué porcentaje me vas a dar, ¿no? Entonces LAF ganó con una propuesta diciendo, del 100% de ingresos que yo voy a recaudar de operar el aeropuerto, la operación involucra a través de la tarifa de los usuarios, a los operadores de líneas aéreas y a los operadores logísticos. Entonces le dijo, en su propuesta ganó con el 47%, y ese año, el primer año que operó, facturó durante todo el año casi 50 millones de dólares. Es decir, a fin de año le ha dado al Estado el 47%, aproximadamente 25 millones de dólares. Ahora, de ese año, del 2000 al 2016, o el 2015 al 2016, el 2016, ¿cuánto creen que ha sido el recaudo del aeropuerto? ¿Sabes cuánto ha facturado? Su facturación bruta ha sido 330 y tantos millones de dólares. Y de esos 330 y tantos millones, ¿cuánto es el 47%? Cerca de 150 millones de dólares. O sea, 150 millones de dólares el Estado recibe sin invertir nada. El
El concesionario está a cargo de hacer todas las inversiones para atender a las líneas aéreas, a los pasajeros, y es más, dentro de su contrato preveía que invierta 1.200 millones de dólares para hacer la segunda pista y el nuevo terminal, porque como son proyectos de largo aliento, la demanda se prevé que cuánto va a incrementar la demanda, y cuando la demanda se incrementa tienes que aumentar la capacidad de las instalaciones. Entonces, esas son concesiones que sí están dando resultados, o sea, es una concesión que sí funciona, ¿no? O sea, el Estado no pone ni un céntimo de recurso, lo único que le da es el bien por un tiempo perentorio. Le doy el bien para que explote el bien, y una vez que termina la concesión, todo el bien retorna al Estado, todo y todas las instalaciones retornan al Estado, y el Estado, si tiene la capacidad de operar y hacer ese recaudo magnífico, lo puede operar, y si no, lo tendrá que volver a concesionar a otro concesionario, ¿no? Pero ese es un concurso internacional transparente, ¿no? Entonces, de eso se trata las concesiones. Hablaríamos de concesiones muchísimo, pero no es el tema del curso, pero les voy poniendo la idea sobre la mesa para que puedan ver que hay alternativas de hacer proyectos de transporte 100% autofinanciados. O sea, el Estado no pone nada, no pone ni un céntimo, solamente le dice: yo te voy a dar las áreas, tú pon la infraestructura, diseña, construye, opera, y una vez que entra en funcionamiento me das mis utilidades. ¿Y qué porcentaje? Hay que maximizar ese porcentaje para que trate de llegar a un 50%, cosa que el señor gana de sus inversiones y nosotros ganamos también, porque le damos los bienes para que los puedan aprovechar. ¿Podríamos hablar de la concesión de la carretera central? Sí, vamos a entrar más tarde un poquito de repente al informe de desempeño de la carretera central, a ver, y si nos queda tiempo de ferrovías también, ¿no? Ya, en todo caso, ahora nos toca, de acuerdo al programa, tocar lo que es Big Data. ¿Qué es el Big Data? ¿Alguien sabe qué es Big Data? ¿Han escuchado del Big Data? El Big Data está todos los días en nuestras vidas. Otra cosa que no nos damos cuenta. Y vamos a ver de qué se trata Big Data. El Big Data es una herramienta nueva que apareció en la década del siglo XXI, es decir, hace poco. Es una tecnología revolucionaria en el mundo de la tecnología de la información. Big Data tiene como objetivo resolver los problemas antiguos y nuevos de manera más eficiente, pero aplicado a extensos volúmenes de datos. Big Data Big es grande, ¿no? Datos, o sea, gran cantidad de datos, ¿no? Genera un valor a un negocio a partir de un almacenamiento y procesamiento de cantidades muy grandes de información digital que no puede ser analizada con técnicas tradicionales de computación. Siguiente. ¿Qué ocurre en Internet en un minuto? En 60 segundos, ¿qué ocurre? Se aperturan 3.3 millones de cuentas de Facebook. ¿El Facebook se dan cuenta que es gratuito? Es gratuito, ¿cierto? Pero ¿cómo el dueño de Facebook es millonario? ¿Saben que es un archimillonario el dueño de Facebook, ¿cierto? ¿Y con qué es millonario? Si su cuenta es gratuita, si no pagamos por el servicio de Facebook. ¿Cómo creen que se hace millonario? Con nuestros datos. Porque para crear una cuenta de datos, ¿qué cosa pongo? Mi sexo, mi edad, a qué me dedico, dónde estudié, cuáles son mis actividades favoritas. Por eso te preguntan, ¿no? ¿Qué películas ves? ¿Cuáles son tus actividades? Entonces, ¿qué te está haciendo? Te está extrayendo tus datos. A cambio de una plataforma gratuita, te está haciendo todo un inventario de datos. Y a partir de esos datos, con esos datos, ¿qué hace Facebook? A vuestro Facebook les lleva promociones de cosas que no han pedido ustedes, ¿sí o no? Entonces, él vende esos datos, pero manteniendo la privacidad de los clientes. O sea, no dice, pues fulano de tal le gusta tal cosa, no. Simplemente vende esos datos a las transnacionales que se dedican a hacer negocios por internet. Una de esas transnacionales es Amazon. ¿Ustedes han escuchado de Amazon? Venta por internet. Amazon es una compañía súper archimillonaria sin tener infraestructuras de tiendas por todo el mundo. Toda su venta es por internet. ¿Cómo la ven? ¿Y con qué trafica? Con los datos. Con los datos a través de estas plataformas, de estas redes sociales, agarran los datos y con esos datos son empresas multimillonarias sin tener
una oficina en Huancayo, no tienen ninguna oficina en parte del Perú, pero hacen sus ventas todo por internet. Y compramos ciegamente, ¿sí o no? En cambio, cuando vas acá a una tienda, hasta desconfías, ¿no?, de la tienda. Pero como Amazon ha generado una plataforma tal que puedes comprar todo por internet y compras a ojo cerrado y te llega el producto. Y no hay, o sea, experimento. No sé, ¿alguien ha comprado acá en Amazon algo? ¿Has comprado algo? ¿Qué compraste? ¿Ropa? ¿Sí? Puedes comprar ropa, artefactos eléctricos, hay gente que se compra motores, las bicicletas, esas plegadas, que no las debe encontrar en ninguna parte del Perú, las puede comprar por Amazon. Así que espero que mi próxima visita al arquitecto encontrarle con su visita comprada por Amazon. Y no le cuesta, el envío ni siquiera le cuesta, y hay ofertas, hay que saber usar estas plataformas porque hay ofertas, porque sacan tal cantidad de productos, como tienen los datos de todo el mundo, saben, oye, acá en Perú hay una ola de bicicletas, allá ya no se vende, ¿no? Dame todo ese lote que está ya dado de baja, lo voy a vender en oferta, pero porque ahí entran las bicicletas, ¿no? Y te hacen precios grandes, hay que saber utilizar esa plataforma, te hacen precios grandes, ¿no? Entonces puedes comprar una serie de cosas en Amazon, y eso vamos a ver un poco acá, ¿no? Entonces, ¿qué sucede en Google, por ejemplo? Hay en 60 segundos 4 millones de búsquedas. ¿Sabían que con Big Data se pueden prevenir epidemias? Por ejemplo, es facilísimo, ¿eh? Por ejemplo, se va a dar, digamos, la gripe porcina. Cuando tú escuchas en la noticia, hay un brote de gripe porcina, ¿qué hacemos? Al Google, ¿no? ¿Qué cosas se ve? ¿De qué trata la enfermedad? Entonces Google mira dónde están buscando, en qué sitio ha sido más buscado la búsqueda de la gripe, entonces dice, acá está habiendo brote. Entonces, ¿qué negocia? Esa información le vende a las farmacéuticas. Y las farmacéuticas procesan esa información y sacan, ya, vamos a mandar un lote de vacunas allá. Y negocian, ¿no? ¿Todo con qué? Con datos. ¿Han tenido que hacer una encuesta, preguntar algo? No, a través de los datos. Eso es Big Data. Pero el Big Data, así como se usa para múltiples cosas, para negocios comerciales, también se utiliza para transporte. Y lo vamos a ver, a ver, acá está, mire, hay 50 millones de WhatsApp, el Twitter, el Facebook te deja rastros. El YouTube también te sigue dejando datos ahí. Ustedes, no sé si usan el Instagram, ¿no? Con el Instagram, la gente hoy en día usa, al menos el turista usa Instagram, ¿no? Estoy en Huancayo, su foto y lo mandan, ¿no? Entonces, las grandes transnacionales de turismo, con esa información saben, ¿quién entró a su perfil? Este es coreano y le gusta tales sitios, ya. Entonces hay que ofrecerle un paquete de turismo. ¿Y cuánto ha gastado? Compramos los datos de lo que ha gastado, además. Compran la data de los bancos y con lo que han pagado, saben cuánto es su poder adquisitivo. Entonces, ¿cómo creen que arman los paquetes de turismo? Los paquetes de turismo se arman con los datos de lo que dejan huella cada turista, ¿no? Entonces se dejan datos y dejan las preferencias porque es una que. Y como ya tienen sus datos, encima le mandan por Facebook, oye, pues acaso tengo este paquete, para la próxima, o pasa la voz a tus amigos, ¿no? Dale. Esto es al 2017, ¿qué pasa? Acá no tengo Amazon. Con Twitter se estudia el comportamiento. Acá no sé si usa mucho el Twitter. El Twitter cada vez se está usando más. Ustedes han visto en las redes sociales toda la red política. ¿Por qué medio se comunica? Por tweet, ¿no? Los noticieros dicen el tweet, ¿no? Por el tweet. O sea, el Twitter te deja huella. ¿Por qué? A partir de dónde mandas el tweet sabes dónde están. Y eso vamos a ver un poco más adelante. Me pasa la siguiente, por favor. Este es más importante. Miren, en Amazon, lo que les decía, Amazon, ¿cuánto vende en un minuto? ¿No? Lo que pasa en 60 segundos. En 60 segundos vende 141.000 dólares. 141 millones de dólares. Yo pienso que 141.000 ¿perdón? Millones. No son millones, no creo que venga 141 millones por segundo, esto es por segundo. Más bien multipliquemos por un minuto.
141.000 por 60, y si lo multiplicas eso por 6 o 7 horas al día, ya vas a saber que son empresas que trafican solo a partir de datos, nada más. O sea, no han tenido necesidad de hacer un mall, alquilar una tienda, exponer sus productos, contratar personal para que lo venda, nada, absolutamente nada. Desde una plataforma virtual, desde sus sedes centrales, te empiezan a vender, ¿no? ¿Qué dato más importante de acá? Los Twitter, las aplicaciones, acá también ven las aplicaciones, los WhatsApp, Netflix, el Dropbox, hay una serie de aplicaciones. Acá está la fuente para que vean. Si entra en este link, esto se va moviendo y se ve cómo se está moviendo, qué está pasando en un segundo, ¿no? O perdón, en un 60 segundos. Entonces, ¿qué se puede hacer con todos estos datos? Recurrir a técnicas estadísticas de análisis de datos. Sabemos qué pasa, pero no por qué. ¿Por qué? Porque solo son datos, ¿no? Los tengo que procesar de acuerdo a mi interés. Descubrir nueva información que no estaba explícita a primera vista. Big Data no está orientada a los ordenadores a pensar como humanos, sino a aplicar estadística a los datos para obtener probabilidades de que ocurran ciertos sucesos, ¿no? Entonces, ¿qué hubo? Aprenda cómo utilizar Big Data en procesos de movilidad, ¿no? Hubo este evento el 7 de noviembre del 2017, el año pasado, que podía seguirlo por online. ¿Quién lo promociona? El Banco Mundial, ¿no? El Banco Internacional de Desarrollo, ¿no? Si entran, ustedes tienen que traten de seguir al Banco Internacional de Desarrollo por Facebook, por Twitter, por el LinkedIn, en el Google, el banco, el BID, tal cual, ponen BID nada más y va a aparecer. Busquen el Banco Mundial, busquen la CAF, que es el banco francés, el banco de la CAF, busquen la KfW. Todos estos bancos multilaterales son multinacionales, son bancos multinacionales que están interesados en financiar presupuestos a los gobiernos nacionales, locales. ¿Por qué? ¿Por qué estarán interesados a prestar plata a los gobiernos? Porque los gobiernos necesitan reducir su brecha de infraestructura. ¿Sí o no? Ayer vimos. ¿Cuánto es la brecha de infraestructura al 2025 de Perú? Son como 159.000 millones de dólares. ¿Y el Estado tiene los 159.000 millones de dólares? No, no los tiene. Tendrá una parte, y a partir de donde recaudamos nosotros el Estado dinero, también a partir de los impuestos, ¿no? Entonces, como no tenemos recursos, somos países subdesarrollados que no tenemos el 100% de recursos, ¿qué hacemos? Nos tenemos que prestar plata de las multilaterales, y por eso las multilaterales hacen una serie de estudios para que podamos te hacen los diagnósticos y a partir de ahí te dice, oye, necesitas invertir en saneamiento, en transporte, en vivienda, te hace el diagnóstico y te dice, oye, cualquier cosa estoy ahí para financiarte, ¿no? Y que es bueno porque ya ellos te financian, pero con políticas de desarrollo sostenible. Te condicionan, te dicen, yo te financio este proyecto, pero me vas reportando cómo está aceptando la sociedad este proyecto. Estás cuidando indicadores de medio ambiente, o sea, no que pongas solamente fierro y cemento y haces proyecto, no. Cuidan su reputación, ¿no? Entonces, así es que pueden seguir, pongan Big Data de transporte y van a encontrar cualquier cantidad de información. ¿Ya? Sí, por favor. Entonces, ¿cómo utilizar Big Data en procesos de movilidad? Así. Los taxis, Uber, ¿qué te están dejando? Datos de movilidad, ¿no? ¿Sabes? Con los taxis Uber tú puedes sacar cómo se comporta, cuánto es el recorrido de un taxi diario. ¿Eso podrás pedirlo de otra forma? No, ¿cierto? No. Es difícil que tú le digas como GTO, que le digas al taxi, dame todo tu recorrido, y él mismo lo tiene en mente, pero de por sí, porque con los celulares tienen geolocalizadores, ¿no? Y la geolocalización te reporta, ¿no? Cuando estás enviando un Twitter, estás con una cámara, entras a un supermercado y pagas con tu tarjeta, estás dejando un dato, ¿sí o no? ¿Por qué crees que te registran cuando vas a comprar un supermercado? Te piden tu nombre. Cuando vas a Metro, a Plaza B, a Maestro, ¿qué te dicen? ¿Su nombre, señor? Primero te piden su nombre, ¿no? En las farmacias.
¿Qué te están haciendo? Están haciendo Big Data. Están rastreando qué cosa es tu preferencia, cuál es la preferencia. Si digamos, dicen, oye, en invierno, el mayor porcentaje de compra ha sido, yo qué sé, esta medicina para los resfríos, un nombre, dígame, no sé, no se me ocurre ahorita. El Senfriol o hay unos nuevos sobrecitos que han venido. Y dicen, oye, mira, el año pasado compraron este producto en invierno, en época de resfrío, compraron 100, pero para este año compraron 200. Y mira, este señor que compró el año compró 3 veces, o sea, se está resfriándose más. Y este otro, entonces, oye, hay una tendencia, ¿no? Hay una tendencia, ¿no? Igual en las compras, ¿no? Oye, en invierno la gente compra más este producto. ¿Por qué será por invierno? Por ejemplo, ¿cómo usan Big Data? Facilito, les explico algo más práctico. Ustedes saben que en la zona central del hemisferio central pasan los huracanes, ¿cierto? Los huracanes que tienen una serie de nombres, todos los nombres, el huracán María, Rosa y todo lo demás. Aparte que algunos tienen en sus familias sus propios huracanes, ¿no? Pero fuera de esos huracanes, los huracanes verdaderos, en esas ciudades, antes de que pase el huracán, ¿qué cosa hace la gente? Porque se cierran todos los negocios, se abastecen, van y se compran todos sus productos, se abastecen para prepararse para el huracán, porque se encierran en sus casas o en sus sótanos para hasta que pase el huracán. Entonces, ¿qué han hecho con eso? Han armado paquetes. Ya, cada vez que pasa un huracán, se compran agua, se compran pan, galletas y esto. Entonces, para el siguiente huracán que va a venir, arman un paquete, arman un combo, ¿no? Y le inducen al que el señor que venga, antes comprabas uno por uno, oye, cómprate este paquete, que es todo lo que tú has comprado. Necesitas agua, papel higiénico, azúcar, etc. Te hacen un paquete, te ponen un poquito más de lo que vas a usar y te están vendiendo con mayor cantidad y están obteniendo mayor utilidad de ellos. Entonces te llaman paquetes, ¿no? Pero para lo que es transportes, dejamos por distintos medios nuestros datos, ¿no? Con la telefónica, la revolución de datos se va a un ritmo antes insospechado que se puede usar en el contexto del Smart City, ¿no? ¿Por qué tenemos que apuntar a ser una Smart City? Porque tenemos que ser una ciudad inteligente, ordenada, que considere todo lo que hoy en día nos permite la tecnología, ¿no? Los datos son generados por máquinas, redes de sensores y dispositivos. Las actividades humanas dejan rastro, ¿no? Y se almacenan en la nube, ¿no? Entonces, para hacer estudios de movilización se usan los datos de geolocalización para los flujos de transporte. Todos los teléfonos tienen datos de geolocalización. Cuando entramos a la aplicación gratis, te aparece cuántos kilómetros has caminado, cuántos kilómetros has ido en bus, cuántos niveles has subido, todo, ¿sí o no? Entras, es más, ustedes usan el Waze, acá no se usa mucho quizás, porque es una ciudad pequeña. En Lima se usa bastante el Waze, el Google Maps. ¿Por qué? Porque necesitas ver qué rutas te marca con rojo la calle que está congestionada y te manda por rutas alternas. Entonces, esas aplicaciones te dejan datos. Entonces, esos datos los puedes comprar al operador y vamos a ver cómo hemos usado nosotros, ¿no? Porque te deja predicción de datos en diferentes sectores, dice, ¿no? Y tienes que aplicar geolocalización, metadatos, algoritmos, agregación, correlación, ¿no? Una serie de métodos. Ahí está, ¿verdad? ¿Cuánto gana Facebook por usuario? En el mundo, por cada usuario gana $16. En Europa y en Estados Unidos, ¿cuánto gana por cada usuario? $62. Nada más por abrir tu cuenta Facebook. ¿Han escuchado, no sé si en las noticias, no lo puse acá, que al dueño de Facebook le han hecho una denuncia porque Trump ha ganado procesando información, porque ha vendido la información de Facebook y lo han usado a través del Facebook como inducir a que voten por él? O sea, han comprado Big Data y hay una denuncia contra el dueño de Facebook. Y se dice pues que Trump ha usado tecnología Big Data. No sé si podemos entrar a internet. Si alguien puede entrar ahorita, cómo ha entrado Big Data, cómo ha ganado con Big Data las elecciones de Trump, va a aparecer ahí
pero te genera ingresos a partir de nuestros datos, ¿no? Porque los datos Facebook, ¿qué hace? Lo vende a todas las multinacionales que se dedican a hacer comercio vía las redes sociales, ¿no? Y a través de eso es un multimillonario, es uno de los principales, el segundo o tercer multimillonario a nivel mundial del dueño de Facebook. Siguiente. Y acá está lo que les decía, ¿no? Entonces nosotros, esta información de nuestros recorridos se puede saber si hemos caminado, si hemos ido en el auto, en los diferentes modos de transporte que habíamos podido vivir, se nota, porque hay una aplicación inclusive cuando andas en bicicleta, de por sí automáticamente te registra. Hay aplicaciones para hacer recorridos en bicicleta, te da alternativas. Entonces, mediante esas aplicaciones se compra esa data y podemos obtener cómo se comporta la gente. Siempre. Esto es, por ejemplo, la densidad de llamadas de teléfonos móviles en el área metropolitana de Milán entre las 4 y las 6 pm, ¿no? Entonces, entre las 4 y las 6 pm dicen que acá la gente está que se llama, se comunica, está en el centro de la ciudad. Va pasando las horas y la gente, estas zonas rojas es donde está concentrada, donde están en sus centros de trabajo, ¿no? Y pasan las horas, para las 6 de la tarde ya desaparece toda la zona roja de este centro. ¿Por qué? Porque la gente, ¿a dónde se ha ido? Se ha ido a sus casas. Entonces deja de llamarse, ¿no? Entonces te da un comportamiento donde está concentrándose la población. Entonces tú puedes saber, acá hay más concentración. Tenemos 500.000 usuarios, pero no sabemos dónde están concentrados, dónde son los centros de mayor demanda. Obviamente que las encuestas de origen-destino son la mejor herramienta, más fidedigna, pero esto también te da una pauta, te da una idea, ¿no? Entonces con esto también puedo hacer, pero ¿cómo compro esos datos? Ahora vamos a decirle, por favor. Regresa. Mira, acá todavía dice, se puede identificar a los turistas cuando activan el roaming y podemos saber dónde viven. O sea, cuando vamos al extranjero, ¿qué tienes que aplicar? Si quieres que te llamen, tu roaming internacional. Entonces saben que, ya, fulanito viajó a tal sitio, ¿no? Están en tal sitio. O sea, la telefonía sabe dónde estás y te cobra por ese servicio, ¿no? Activas y andas un WhatsApp, por tu WhatsApp sabes dónde están. O sea, tu teléfono móvil te está diciendo, está registrando tu rastro que salió fuera del Perú, ¿no? El Instagram nos puede ayudar a saber qué lugares más visitan, por lo que les decía, ¿no? Mediante el Instagram, las multinacionales que se dedican a estas empresas que tienen cadenas de hoteles a nivel mundial, el Marriott tiene cadenas de hoteles a nivel mundial, ¿sí o no? Todo el mundo tiene, ¿no? Entonces ellos usan estos medios para saber. Los tweets dejan huellas. Dale. ¿Se está usando Big Data en Perú? Sí, se está usando Big Data en Perú, pero no lo sabíamos, ¿no? Casi no sabemos, no nos damos cuenta, pero se está usando. ¿Quiénes lo usan? Mira, Big Data. Acá están todas las empresas privadas que están usando Big Data para los gerentes, puede significar el paraíso empresarial o el fracaso, ¿no? Los bancos centrales usan Big Data para decidir políticas, ¿no? Se usa Big Data. El Fondo de Inversión y Riesgo también buscó dar su siguiente paso en Latinoamérica, ¿no? Big Data, las 10 mejores cuentas de Twitter, ¿no? Los operadores hipotecarios conocen muy bien gracias a Big Data, ¿no? Gracias al Big Data saben por qué compran la información de las personas y saben cómo están tus ingresos. Entonces hacen sus proyecciones los bancos, qué demanda hay para hacer ofertas de préstamo, ¿no? Big Data en Mistake, dice acá, el BBVA Big Data usa modelos de análisis BBVA del Banco Continental, ¿no? Siguiente. Y esto es lo que estamos usando en la entidad donde yo vengo trabajando. El tren eléctrico realizará un estudio de movilidad urbana, ¿no? La Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico de Alta Telefonía realiza el estudio de movilidad urbana con la novedosa tecnología Big Data. ¿Qué vamos a hacer con esta información? Mira, con la finalidad de beneficiar a los usuarios de la futura red de la línea Metro Callao, la autoridad y el segmento B2B de Telefónica firmaron un contrato para realizar un estudio sobre la movilidad urbana de las personas de Lima y Callao. Dicho estudio se realizará por medio de Luca Transit, una solución digital desarrollada por Luca, datos de telefonía que utiliza herramientas Big Data y analiza avanzada para procesar grandes cantidades de datos, ¿no? Se analizará la movilidad generada por los teléfonos móviles de millones de personas, procesándolos, anonimizándolos
explotándolos para estimar la cantidad de viajes por todo Lima y Callao, permitiendo conocer los puntos de inicio y fin de sus viajes, así como su segmentación demográfica, la edad, género y el propósito de sus viajes inferidos a partir de frecuencia de los mismos. ¿No? Y acá podríamos comprar Telefónica los datos para saber cómo se comporta, sí. Y podríamos corroborar los datos que hemos visto ayer de la cantidad de personas que caminan, la cantidad que se mueven, por el tipo de movimiento que es una persona que está yendo en una combi. Tú vas a saber, esta persona está movilizando en combi, ¿no? Este está en auto, este está caminando, ¿no? Entonces vas a saber el comportamiento de la persona, ¿no? Dice, el estudio se realizará sobre una base de monitoreo de datos a lo largo de 4 meses, aplicando a millones de personas durante 24 horas, ¿no? Durante 24 horas, o sea, los datos, o sea, porque la gente se sigue movilizando al final del día, ¿no? En 50 distritos, desde Ancón hasta Pucusana, divididos en 330 zonas, que incluyen Centro de Lima, Aeropuerto Internacional Portuario, Perla, San Isidro y zonas industriales como Villas y Lurín, ¿no? La señala que Telefonía cumple con la Ley de Protección de Datos Personales, Ley del Secreto de Telecomunicaciones, ya que el gran volumen de datos recabados son anonimizados, agregados, extrapolados. Es la primera vez que se realizará un estudio de movilidad urbana con un universo tan grande en América Latina, utilizando herramientas de Big Data, ¿no? Esto se ha suscrito el contrato hace poquito. Hay un evento, esto se ha publicado en febrero, en marzo, así que ustedes buscan, el 18 de marzo se ha publicado, ¿no? Entonces, con Big Data podemos hacer nuestros pronósticos de origen destino, ¿no? Sí. Este material de movilidad urbana de Miraflores, Miraflores ha sacado un plan de movilidad urbana sostenible. ¿Qué ha planteado? Lo puesto porque es bastante interesante. ¿Qué promueve? Han hecho el puente, está promoviendo hacer el puente de la amistad, ¿no? Que conectará los distritos Miraflores San Isidro. Esta vía beneficiará a más de 3.000 ciclistas y peatones que recorren a diario la bajada San Martín del circuito Costa Verde. Es un puente netamente peatonal y para ciclistas. No es un puente para vehículos. Eso es hacer proyectos con el concepto de movilidad urbana sostenible. O sea, si haces un puente para vehículos, vas a traer congestión. Entonces hagamos un puente para medios que son sostenibles, que son saludables, ¿no? ¿Qué dice? Ciclovías. Se cuenta con una red de ciclovías de 16.2 kilómetros. Al 2020 se estima habilitar 12 kilómetros más. Eso es avanzar, o sea, tener un objetivo. Tengo que tener una meta y ver si el diario me permite proyectarlo así. Además, dice, va a implementar el urbanito, pero acá sí hay un problema. O sea, es una crítica que yo tengo que hacer este plan, ¿no? Sistema de transporte distrital que ayudará a un mejor desplazamiento de pasajeros en el distrito. Pregunta, ¿de quién es competencia programar autorizar las movilidades de transporte urbano? De la Municipalidad Metropolitana de Lima. ¿Y por qué este señor por su cuenta hace otro proyecto? Y para colmo, vamos a ver su planito, no interconecta ni al metro, que vamos a hacer al metro, ni a otras estaciones, ni al BDT. O sea, es una línea independiente que se le ha ocurrido hacer porque el político pues tiene más poder que el técnico. Pero técnicamente, ¿qué debe hacer esto? Debería interconectar. Pero finalmente no debería interconectar porque no es su competencia. O sea, nos damos cuenta que tenemos un problema de competencias porque las autoridades hacen lo que quieren, ¿no? O sea, sí está bien que promueva la ciclovía, pero esto es pues política de la Municipalidad Metropolitana de Lima, ¿no? De ahí que dice, espacios públicos, están pensando, ¿no? Se recuperará más de 20 espacios públicos para el disfrute de personas. Se implementará un nuevo mobiliario urbano y arborización. O sea, ¿para qué? ¿Para qué habilito mobiliario urbano y arborización? Para que las calles sean más agradables, ¿no? Cuando hay mobiliario urbano y árboles, puedo salir, puedo hacer un encuentro de amigos, de familias, de niños en el
parque, pero si veo una plaza de puro cemento, ¿me va a dar ganas de ir? No, nadie, oye, mejor ven a mi casa, ¿no? Y nadie tiene tiempo, entonces mejor, pero los espacios públicos son para la ciudadanía, y si no pensamos en la ciudadanía, estamos haciendo el detrimento de la calidad de vida, ¿no? ¿Y qué dice? Áreas verdes. Actualmente contamos con 1.129.000 metros cuadrados de áreas verdes, equivalente a 3 metros cuadrados por habitante. ¿Cuántos metros cuadrados de áreas verdes tenemos por habitante en Huancayo? ¿Alguien sabe ese dato? Habría que hacerlo, ¿no? El colegio de arquitectos que debería promover, ¿no? Hay un concurso. ¿Cuántos metros cuadrados de área verde hay? Que hagan los que tengan iniciativa de hacerlo, sean estudiantes o profesionales, que hagan un análisis de cuántos metros de área verde hay por cada ciudadano, y eso nos va a dar un indicador, un termómetro, y si estamos avanzando o no estamos avanzando, o estamos viendo en detrimento de la calidad de vida o del desarrollo sostenible, ¿no? De cuidar el medio ambiente, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, esto sí, bueno, contexto general. En las economías de más rápido crecimiento en la región, o sea, el Perú es una de las economías de crecimiento en la región, ¿no? En la última década el PBI del Perú se triplicó como resultado de su crecimiento económico. El crecimiento promedio es más de 5.1% de manera constante desde el año 2000. Somos una economía emergente a nivel nacional, y a nivel de ciertas ciudades hay ciudades emergentes. ¿Cuáles son las ciudades emergentes en Perú? Trujillo, Huancayo y Cusco. Esas son las 3 ciudades emergentes que las ha identificado el Banco Internacional de Desarrollo, y por eso vamos a ver más adelante. En los últimos 14 años la inflación promedio anual ha sido de 2.5%, la más baja de Latinoamérica, ¿no? Estamos en un país emergente. Dale. Miren esta casita del año 2005, y esto mismo se debería hacer para acá. Lo he puesto como ejemplo porque es algo que no se ve en la resolución, pero acá hay es el Google Earth, y este lotecito es esta casita. Siguiente, por favor. Siguiente. No se ve totalmente nada acá. Bueno, pero en esa misma casita, al 2017, ¿qué hay? Un edificio de vivienda, ¿no? De lo que en ese lote vivían un promedio de 5 a 7 personas, ¿cuántos vivían ahí? Multiplicamos por unas 60 familias por un promedio de 4 o 5, por lo menos hay 300 personas, ¿no? Entonces, eso es lo que está pasando, está habiendo una densificación, ¿no? Poblacional. ¿Por qué? Porque hay mucha migración, ¿no? Entonces, tiene que atender la demanda de vivienda. Por eso el arquitecto Félix comentaba de la densificación horizontal, cómo estamos densificando las ciudades, ¿no? Siguiente, por favor. Bueno, estos son datos de la ciudad metropolitana de Lima, para que tengan idea que esos mismos datos, me imagino que tenemos en la GTU de acá, que deberíamos tener, ¿no? ¿Cuántos autos hay? Y acá podemos sacar los porcentajes, ¿no? ¿Qué porcentaje de autos respecto al total del mercado automotor podríamos sacar? Se dice que hay 145.000 taxis empadronados y 55.000 taxis ilegales, ¿no? El aeropuerto general es utilizado por 17.1 millones de pasajeros. El aeropuerto de acá, hay que hacer Big Data para el aeropuerto. También hay software, hay programas para hacer Big Data exclusivamente para aeropuertos también, ¿no? Mira, APN canalizó 10.4 millones de toneladas de mercancías en 2014, o sea, estamos avanzando en proporciones. Siguiente. El 82% de las, en Lima, este es el caso de Lima, ¿no? Utilizan el transporte público en el área metropolitana de Lima y Callao, ¿no? Acá es distinto, hemos visto que el 82% de la gente camina, ¿no? ¿Qué medios hay? La combi, que se ha radicado gran parte, la mototaxi, los buses y el colectivo, ¿no? Se ha radicado. Siguiente, por favor. Esto es en noviembre de 2016. Entonces, Miraflores quiere dar un salto considerable en su desarrollo sostenible, dice, ¿no? Quiere generar más de 75.000 viajes en su división,
y todas sus políticas de movilidad urbana sostenible que ha hecho para el 2017-2020, ¿no? Pasa al siguiente, por favor. Está haciendo un plan de ejes peatonales, ¿no? El plan contempla la implementación de corredores peatonales que consiste en la integración de subcentros distintos a través de ejes de paseos peatonales, ampliando veredas, dando prioridad al ambiente y a la urbanización sobre el diseño vial, ¿no? Ese es el concepto que tenemos que tender a llegar a eso, ¿no? Vamos al siguiente. Ahí está el famoso puente de la amistad, unidad, y que son solo es para bicicletas y peatones. Siguiente, por favor. ¿No? Eso es lo que contempla su plan, dice la jerarquía de transporte que habíamos hablado, ¿no? El día de ayer, peatón, bicicleta, transporte público, transporte privado. Pero ¿qué cosa ha puesto este señor? ¿Qué le ha agregado a la pirámide? ¿Qué es regla de oro? Mira lo que ha puesto: estacionamientos, y le ha puesto viabilidad, ¿qué es? Viabilidad de tránsito, reducción de la congestión. Pero estacionamientos, si yo genero estacionamientos, ¿qué voy a generar? También estoy atrayendo parque automotor, o sea, tengo que ser equilibrado, no puedo generar muchos estacionamientos porque estoy generando, o sea, es un poco contradictorio el plan, ¿se dan cuenta o no? O sea, por un lado digo peatón, bicicleta, y después tengo que generar estacionamientos. O sea, ¿perdón? Sí, pues, pero es contradictorio, ¿no? O sea, es un plan contradictorio, que yo diga que es como que decir, yo voy a poner, voy a peatonalizar algunas calles, voy a hacer ciclovía, pero voy a generar una gran playa de estacionamiento de 1000 o 2000 metros cuadrados. O sea, es confuso, ¿no? Siguiente, por favor. Y acá está su urbanito, ¿no? Mira, el urbanito le ha puesto unas rutas, pero acá no se ve bien las calles, ¿no? Pero no dice que interconecta con el BLT existente, no interconecta. O sea, ¿cómo vas a hacer un urbanito que no interconecta con los ejes principales viales, o sea, con los corredores viales principales? Entonces, es una crítica a eso, ¿no? O sea, que hay que ser críticos también a las gestiones que no sé con qué afán piensan sin fomentar la verdadera interconexión, ¿no? Necesitamos este es un mensaje, yo lo pongo porque es lo que estamos pasando en Lima, pero este mismo concepto a la misma escala se tiene que aplicar, a la escala aplicable para acá se tiene que aplicar, ¿no? ¿Qué tenemos que tener? Un sistema de transporte masivo planificado con visión de largo plazo al servicio ciudadano. ¿Qué tenemos que tener? Un bus alimentador, ya hemos hablado de los alimentadores, tenemos que tener un bus segregado con su carril exclusivo, bueno, y el metro, que podría ser el metro Banca, y el tren de cercanías. ¿Podría haber tren de cercanías acá? Sí. Ha funcionado. Me comentaba el arquitecto en la reunión que había gran afluencia de turismo antes por el tren, ¿no? ¿Podrá volver a hacer eso? Sí, es posible que pueda volver a reactivarse, ¿no? Sigamos. Bueno, esto ya hemos visto las líneas de metro, ya sabemos cómo interactúan y todo esto, pero lamentablemente no hay buena interconexión acá. Acá ya no se ve cómo el metropolitano alimenta al metro, ni cómo entre ellos no hay verdaderas estaciones de interconexión. O sea, es un caos. ¿Por qué? Porque no hemos planificado bien. Siguiente. ¿Y qué ha planteado? Mire, justo hablamos de teleféricos al inicio, ¿no? Debe estar planteando teleféricos, ¿no? Está planteando unos proyectos a futuro, hacer teleféricos en la Costa Verde, a fin de que la gente pueda bajar hacia la Costa Verde. Es más, no sé si han escuchado hace unas semanas que quieren hacer un proyecto de un puerto para, ¿cómo se llaman estos buques que transportan personas a los yates? ¿Ah? ¿Embarcaciones de yates? No, cruceros. Un puerto para cruceros. Hay una iniciativa privada totalmente autofinanciada que se ha acercado, un inversionista privado que se acercó al alcalde de Miraflores y le ha dicho: señor, yo te hago un puerto para cruceros totalmente autofinanciado, tú no pones nada, yo pongo toda la plata, pero dame una parte del malecón dame el área, y de eso, de los ingresos, yo te voy a dar un porcentaje. ¿Se dan cuenta cómo llega la inversión sin que uno mueva un dedo? ¿Por qué creen que estos empresarios privados
vienen a Lima a ofrecer eso? Porque lo hemos visto, somos una economía emergente, ¿no? Entonces, somos un país en crecimiento y esos cruceros que podemos tener paquetes de turismo, ¿no? Habrán hecho Big Data y habrán dicho, oye, te apuesto que dentro de su estudio de Big Data te han dicho, ¿qué te pasa si hacemos un crucero entre Lima, que está arriba, no sé, con Chile y otro, hacemos un circuito de turismo y iría o no iría? Claro, Perú es conocido ¿por qué? Por su gastronomía, ¿no? Y por otros centros atractores que tienen. Entonces, por eso es que está planificando hacer esto. ¿Y por qué se van a lanzar de la noche a la mañana por cruceros? Sería loco alguien de mandarse un crucero. Los cruceros también se diseñan. ¿Cómo se hace? Se hace predicción a demanda, porque en función a la demanda yo garantizo. Entonces hay una iniciativa privada de hacer un puerto para el crucero, ¿no? Y de la mano está pensando hacer este señor estos teleféricos para que la gente pueda apreciar toda la costa reciente. Esto que se considera de localización de áreas recomendadas para estacionamientos. Acá está pues para mí es algo contradictorio, ¿no? Estoy pensando en movilidad urbana sostenible, pero quiero generar centros de estacionamiento. No es coherente, no es coherente con lo que estamos haciendo. Para la gerencia de desarrollo de estudios y la gerencia de infraestructura tiene que ver un área que se dedique a la adquisición de áreas. Así como hay un área de ingeniería, en caso de esto es un organigrama del metro, porque acá hay un área de ingeniería, hay un área de sistemas ferroviarios, hay un área de control de proyecto, hay un área de control de obras complementarias, hay un área de interferencias, porque hay interferencias también, y hay un área específica de definición de áreas, hay un área de gestión socioambiental y un área de desvío de tránsito, porque cuando hago este tipo de infraestructuras tengo que hacer rutas alternas, ¿no? Entonces, estos, digamos, quizás son un poco nuevas, ¿no? No hay esas áreas organizacionalmente en las municipalidades porque obedecen los planes de desvío, no se hacen, ¿no? Porque las obras simplemente te piden un espacio y no interrumpes toda la vía casi, ¿no? Pero se tiene que hacer un plan de desvío, ¿no? Entonces nos vamos a centrar en ese área. Siguiente. Bueno, y esto es un poco, en este caso, pues para este caso del proyecto de alineamiento hemos tenido que adquirir cantidad de áreas, ¿no? Entonces la adquisición de áreas tiene que ser de acuerdo a la lógica constructiva, o sea, yo tengo que adquirir el área antes de hacer el proyecto. Hay muchos proyectos paralizados a nivel nacional de diversos, ya sea de educación, de hospitales, de agua y saneamiento, que están paralizados porque proyectaron el reservorio y al momento que llega a hacer la obra, resulta que el área donde está proyectado el reservorio tiene dueño. Aparece el dueño y dice, un momentito, ese es mi terreno. Y el proyecto se paraliza. Hay proyectos educativos que han proyectado colegios y cuando han adjudicado al contratista y aparece el dueño del terreno. Un momentito, acá está mi inscripción, este es mi terreno. Nadie me pidió permiso. Y proyectamos terrenos sin hacer un estudio físico-legal del terreno. Tenemos que hacer un estudio físico-legal. Sigue, porque toda es la secuencia lógica del proyecto. En este caso, lo que hemos hecho es, pues, de acuerdo a la secuencia lógica, teníamos que ir adquiriendo las áreas. Como era un presupuesto de $500 millones, lo teníamos que gastar en un proyecto de un año durante el tiempo, porque no podía adquirir de canto todo, ¿no? Tengo que hacerlo progresivo, ¿no? Cada municipio es una estación de metro, por eso un poco se llama ya, interferencias, ¿no? Bueno, vamos a hablar un poco de las interferencias porque también es parte de, ¿no? ¿Qué pasa? Cuando yo hago un proyecto en una urbe consolidada, lo que regularmente pasa, si voy a hacer una estación, por ejemplo, con cualquier infraestructura, necesita un cimiento, ¿sí o no? Y los cimientos, ¿hasta dónde se proyectan? Hasta encontrar suelo firme. ¿Y el suelo firme a qué profundidad está acá en promedio en Huancayo? De un edificio, de este edificio, ¿a qué profundidad está la cimentación? 2, 3 metros abajo. 2, 3, ¿no? Si es más grande, dependiendo, ¿no? Pero generalmente y si tengo suelo malo, tengo que llegar hasta encontrar suelo firme, ¿no? Y por eso es que uso hasta a veces los pilotajes, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando yo voy a proyectar, digamos, una infraestructura en el eje de la vía, como en el caso nuestro un pozo? Por el eje de las vías, ¿qué cosa pasa? Por debajo de las vías. ¿Qué pasa?
pasa línea de agua, desagüe, alumbrado público o redes de alta tensión y media tensión. Entonces, cuando voy a instalar una infraestructura por medio del eje de la vía, tengo que liberar estas interferencias, o sea, tengo que reubicarlas a otros lados. Si voy a hacer una línea de BDT, cuando haga la estación del BDT, cuando pavimente la vía exclusiva del BDT, tendré que ver a qué profundidad voy a hacer, porque si me bajo un poco voy a chocar con la red de agua y desagüe. ¿Y qué pasa si la red de agua y desagüe? ¿Qué es lo que ha pasado en Lima? Les comento, hay tuberías de agua y desagüe que son del año 1920, que son de asbesto todavía, que se echan bien. ¿Y qué tiene que hacer la empresa operadora del servicio de agua? Esas tuberías que de asbesto son contaminantes, las tienen que cambiar. Entonces, a raíz de nuestro proyecto dijeron, no, aprovechando que van a hacer el proyecto, de paso aprovecharemos de cambiar la tubería, ¿no? Entonces tienen que cambiar la tubería. Entonces tienen que hacer un diagnóstico, qué cosa hay debajo del suelo donde voy a implantar una infraestructura. Tengo que saber qué cosa hay, eso se llama interferencias. A veces hay líneas de fibra óptica, no sé si habrá acá muchas líneas de fibra óptica, o de los semáforos, a veces también van por el suelo, ¿cierto? O las de telefonía, las redes de telefónica están por buzones yendo por el suelo, ¿no? Entonces esas interferencias hay que reubicarlas y hay que hacer una gran gestión. Entonces, ¿qué personal necesito para hacer esas liberaciones de internet? Tengo que hacer un diagnóstico desde mi estudio, desde que conceptualizo, desde mi estudio de preinversión, desde mi perfil, tengo que identificar, no voy a decir, hago la infraestructura y como no se vea nada abajo, no pongo ningún presupuesto. Llega el día de la obra, excava y encuentra una tubería matriz de agua. Y te dice, y accidentalmente la excavadora viene y la revienta y se queda sin agua un gran poco. Y ese rato, y se aparte dice, no, ¿sabes qué? Reubicar esta tubería te cuesta $1.000.000. Oye, pero ¿tengo presupuesto por eso? Entonces tenemos que prever las interferencias, es algo importante. Cuando proyecto infraestructuras, tengo que hacer un diagnóstico, tengo que tocarle la puerta a Sedapal, a Luz del Sur, a Telefónica, porque es un operador, pero yo le digo, oye, ¿por dónde en esta zona tienes alguna red? Le hago una consulta, ¿no? Le mando una cartita, estamos proyectando una infraestructura, ¿tienes alguna red? Si tienes alguna red, avísanos. Y si te avisan, dices, ya, entonces lo consideramos dentro del proyecto para reubicarlo y para que se pueda desarrollar el proyecto de cualquier naturaleza. O sea, nosotros no solo estamos hablando de proyecto. ¿Y qué personal clave tengo que tener ahí? Tengo que tener un ingeniero civil, porque hay obras de agua y saneamiento que tengo que reubicar, tengo que tener un electricista, o un sanitario, o un topografía y gestión de comunicaciones, porque tengo que comunicar que va a haber interrupciones de servicio, ¿no? Dale. Bueno, estas son lecciones aprendidas de qué es lo que ha pasado, ¿no? En nuestro caso, ¿no? Ha habido operadores del norte, de gas, de línea, acá no hay todavía línea de gas, ¿no? Pero en Lima ya hay redes de gas, y las redes de gas tenemos que reubicarlas para poder implantar estas estructuras, ¿no? Y ha habido una serie de problemas que acá los he tipificado, pero vamos a ir avanzando hacia la visión de ellos. Mucho tiene que ver la metodología de construcción. De acuerdo a la metodología de construcción, hay metodologías que no te permiten usar o interrumpir los servicios. Ahí tiene que ver mucho la metodología constructiva, ¿no? Pasa lo siguiente, este es un método Cajan-Cover de una estación. Acá se ve, mira, para implantar esta estación de metro subterránea, si yo me lanzo sin hacer mi diagnóstico de interferencias, ¿qué es lo que hay? Acá hay un ducto de una tubería, esta puede ser tubería de desagüe, de agua, de fibra óptica. Entonces, todas estas, y acá está la delimitación de la estación subterránea. Entonces, antes de hacer la estación, las tengo que ubicar siguiente. Mira, ven, las tengo que cambiar de acá para acá. Y si no tengo espacio acá, las tengo que sacar a una cuadra más allá, ¿no? Y si tendría postes al medio, ¿qué tengo que hacer con los postes? También que los tengo que sacar y reubicar, ¿no? Tendré que hacer iluminación lateral, ¿no? Entonces sigue pasando. Bueno, en este caso pero esto es un poco largo esta parte que nos vamos a salir del tema.
¿Ya? Para adquirir áreas hay un marco legal, ¿ya? Y este marco legal está previsto no solo en el Perú, a nivel mundial. Todos los gobiernos, cuando hablen con cualquier otro gobierno, van a encontrar que hay un marco legal para adquirir las áreas. Entonces, cada marco legal tiene sus tiempos y sus procesos, y eso es lo que vamos a ver. ¿Cuál es el marco vigente? Bueno, inicialmente teníamos el decreto legislativo 1192 del 23 de agosto de 2015, modificado por el decreto ley el 1210 el 23 de septiembre de 2015, y la última modificación, ¿cuándo ha sido? Acabó la batería del puntero. La última modificación ha sido el decreto 1330 de enero de 2017. ¿Y por qué creen que se ha modificado? ¿Por qué el de 2002 años después? ¿Saben por qué se ha modificado? Porque cuando estábamos implantando el desarrollo de la línea 1 y de la línea 2 del metro, los procesos de adquisición no se podían gestionar, no podríamos lograr la adquisición y el proyecto se hacía inviable, entonces se tuvo que modificar la norma. Por eso que ayer hablábamos que los gobiernos municipales también pueden hacer normativas, ¿sí o no? Cuando algo no puedo viabilizar, ¿qué tengo que hacer? Tengo que cambiar la norma. Entonces ha habido un estudio técnico legal de los especialistas para cambiar la norma y se ha ido al ministerio, y ante el ministerio se ha ido a aprobar, se propone ante el Congreso y el Congreso aprueba la nueva normativa y se nombra un nuevo, se decreta un nuevo decreto legislativo que corrige la norma para que puedas viabilizarlo, porque si no modificábamos eso, no se ejecutaba nada. Y para que el contratista haga su diseño y su construcción, si no le entrego el área, el otro no mueve ni un dedo. Y te pide costos por stand-by, ¿sí o no? Si no le entregas el área, que te pide costos por stand-by. Entonces, el procedimiento de adquisición y o expropiación de inmuebles y transferencia de inmuebles de propiedad del Estado para la ejecución de obras de infraestructura. Esa es la adquisición de áreas, ¿no? Entonces, cuando yo proyecto, cuando hago una planificación de cualquier tipo de proyecto o un plan de desarrollo, si es necesario adquirir un nuevo área, tengo que tener claro este concepto, ¿no? ¿Sí? Entonces, ¿cómo se gestiona? Hay un titular del derecho de propiedad del inmueble como resultado de la adquisición. Bueno, primero se empieza acá, ¿no? Hay un propietario o poseedor del inmueble sujeto a la adquisición y expropiación. Luego el ministerio competente del sector, pues de cualquier sector, gobierno regional o gobierno local, acá dice clarísimo, ¿no? Gobierno regional o local, responsable de la tramitación de los procesos de adquisición o expropiación, tiene que ser, se identifica como sujeto activo del sector, ¿no? Y al beneficiario del titular del derecho de propiedad del inmueble como resultado de la adquisición o expropiación del predio privado y la transferencia de bienes inmuebles a la propiedad del Estado. Esto es los sujetos intervinientes. Pero ¿cómo se entiende mejor esto? Pasa a la siguiente, por favor. Este es el resumen de lo que dice la ley, ¿no? Primero, para poder aplicar esta ley de adquisición de áreas, en mi proyecto, desde el proyecto he tenido que identificar estas áreas y he tenido que hacer una estimación de costos de cuánto cuesta ese terreno. Y para que pueda expropiar, tengo que encontrar una normativa o declarar el proyecto de interés de desarrollo, porque si no es de interés de desarrollo, no tengo el marco legal para yo notificar al propietario del terreno y decirle que voy a expropiar. Puede sonar abusivo, sí puede sonar abusivo, pero el mecanismo comprende un valor de tasación real de mercado, y si tienes un negocio, es más, te puede compensar se hace un estudio contable si tienes un negocio, se hace un balance de los últimos 4 o 5 años, cómo está yendo tú, y te cubren un daño emergente y lucro cesante, ¿no? Porque cuando tú vas a cortar un negocio a alguien, le haces un daño emergente y un lucro cesante. Eso se calcula y se le paga eso, y se le paga el valor del terreno, el valor de la edificación y todos los daños. Y si se acoge a esa tasación, es más, el Estado, la ley prevé un incentivo, y eso es lo que vamos a ver. Entonces, una vez que tengo identificado en mi proyecto desde mi perfil, al momento de la ejecución, cuando ya termina la fase de planeación, empiezo la fase de ejecución,
Entonces, ¿qué tengo que hacer? Tengo que hacer la identificación del predio, tengo que hacer el diagnóstico técnico-legal. ¿Qué es el diagnóstico técnico? Tengo que pedir a SUNAR el polígono, ¿no? Y tengo que ver en SUNAR, porque en SUNAR está todo con áreas, ¿cierto? Y sus coordenadas. Y tienes que ver si está saneado o no está saneado, quién es el propietario, porque puede ser que esté ocupando un tercero, o puede ser que esté en litigio, o puede ser que tenga una hipoteca. Entonces, ese es el diagnóstico técnico legal que tengo que hacer. No tengo que saber en qué estado está el predio. Hay predios que a veces no tienen dueño. ¿Por qué? Porque no coinciden, ¿no? Entonces, o aparece otro dueño o aparecen dos dueños. Entonces, ese es el estudio, el diagnóstico técnico legal que tengo que hacer, y eso lo tengo que plantear en un expediente técnico. Y cuando hay el expediente técnico, recién después de ese estudio técnico legal, sé quién es el dueño. Y a ese dueño es a quien me voy a acercar y le voy a decir, ¿sabes qué? Tu terreno, o tu edificación, o tu negocio está en medio de este proyecto. Pero como el proyecto ha sido declarado viable y tiene una resolución y tiene una directiva, norma legal que lo ampara, te vamos a tener que expropiar, ¿no? Entonces, ese procedimiento, si leen el 3 de 30, ahí está todo el proceso, no es muy largo, son 6, 7 hojas. Entonces, una vez que le notifico y le voy avisando, ¿no? ¿Y qué le hago? El Ministerio de Vivienda hace una tasación del inmueble. Entonces, en esa tasación se calcula el valor del predio, ¿no? El valor del predio como terreno, y si tiene una edificación tendré que ver, pues si es de adobe, lo tengo que tasar con los costos como que fue de adobe, ¿no? Si es de concreto, tengo que tasar el inmueble, ¿no? Y luego paso al siguiente trato. Hay un trato directo. ¿Qué significa el trato directo? No parece, ¿no? Yo le digo, ¿sabes qué? Por tu inmueble está valorizado en 2 millones. Y acá en los 2 millones, revísalo, revísalo, y el dueño hará revisar, contratará, si quiere, si desconfía del estudio, si cree que no es un precio justo, podrá contratar de repente a algún arquitecto de acá y decirles, oye, me están ofreciendo esto porque el precio es justo, ¿no? Tendré que acudir a un perito tasador, ¿no? A un tasador, hay tasadores, ¿no? Entonces, oye, sí, mira, te he considerado esto, sí, te he considerado todo. Oye, de mi negocio me está planteando esto, porque mi ganancia futura iba a ser esto, y ellos están bien calculados, y esto es mi ganancia. Y si estás de acuerdo, ¿qué prevé esta ley? Esta ley prevé un incentivo, que dice, si estás de acuerdo con el trato directo, yo te doy un 15% adicional por acogerte a ese trato directo. Y si no estás de acuerdo, tú consideras que no es justo el precio, te vas a un proceso arbitral, ¿no? Pero por más que te vayas a un proceso arbitral, no quiere decir que no tengas que dar tu terreno. Automáticamente el terreno se procede a la expropiación, o sea, a la buena y a la mala, ¿no? Como no quisiste a la buena, te expropio a la mala. Y te digo, ya no te ofrezco este 15%. De 1 millón, ¿cuánto es el 15%? $150,000 más, ¿no? Entonces, como no quieres nada, yo lo que te voy a dar es 1 millón y nos vamos a cualquier proceso que quieras, y por proceso arbitral ahí lo vemos. Y al final, si el Estado tiene la razón, le van a dar 1 millón. Si el otro apela y logra ganar algo, le van a dar de repente algo más. Pero es muy poco probable, porque estas tasaciones se hacen bien ajuiciosas y bien justas. Y hasta el momento, de todas las expropiaciones que hemos tenido, de los $500 millones, estamos en el orden de $300 millones ya adjudicando diferentes predios, no hemos tenido casi expropiaciones. Creo que hay una o dos de 2 negocios. Pero de todo el resto no hemos tenido, todos se han acogido. ¿Por qué? Porque eso significa que es justo, ¿no? Entonces, esto es, pues, hago a la buena te doy un incentivo, y a la mala te expropio. Y después, ¿qué se hace? El bien, se hace la transferencia mediante resolución ministerial, mediante la SBN. ¿Qué es la SBN? ¿Quién sabe qué es la SBN? La superintendencia. Entonces, como el bien es privado, se va a convertir en bien público, la SBN lo transfiere a la SBN, ¿no? Y la SBN a su vez lo transfiere al
En este caso a nosotros al MTC, pero si es para el municipio, la SBN lo trasladará a propiedad a nombre del municipio, ¿no? ¿Y qué se hace? Se hace el formulario registral, se hace el acta de compromiso y se entrega el previo al contratista para que pueda hacer inversiones obligatorias, porque puede ejecutar la obra. Y después del expediente, ¿y qué pasa si después de la identificación, diagnóstico y expediente técnico, por más que había una persona ahí viviendo, resulta que el predio era público, era del Estado? Simplemente se le invita a retirarse, ¿no? Se le invita a retirar, y como es un predio público, se hace la solicitud de transferencia. ¿A quién? A la SBN. Le digo, ¿sabes qué? Este predio es público, y era, yo que sé, era del Ministerio de Educación, pero sin embargo había una invasión acá, ¿no? Y como es del Ministerio de Educación, queremos que lo regresen nosotros, porque nosotros vamos a desarrollar este proyecto que es de interés nacional o de interés regional, ¿no? Cuando se hacen vías expresas, siempre se tiende a expropiar. Entonces salen decretos legislativos para declarar los proyectos de interés regional, ¿no? Para que tengan el instrumento legal y puedan adquirir el predio, ¿no? De eso trata la adquisición del vecino. Bueno, acá hay unos datos de los plazos, ¿no? ¿Qué plazo? Porque este plazo influye en el cronograma de obra, porque si no sé en cuánto tiempo voy a adquirir, no sé cuándo lo voy a programar, ¿sí o no? Entonces tiene un plazo. El plazo para la adquisición de predio privado, el plazo legal en días hábiles, con esa normativa legal te demora 300, siendo un trato directo, te demora 345 días. ¿Qué les parece? O sea, un año. Un año demora adquirir. ¿Cómo es el proceso expropiatorio en Japón? Dura 15 días. Su normativa legal, en 15 días, cuando hacen una infraestructura, en 15 días lo retiran los inmuebles. En España, ¿cuánto dura? 60 días. ¿No? Y acá nos dura ¿cuánto? 345 días. Eso quiere decir, si yo tengo que adquirir, tengo que pensar qué voy a hacer, porque y tengo que planificar ese tiempo. O sea, si es un proyecto grande, mientras se van haciendo los estudios, voy haciendo el proceso adquisitorio, ¿no? Para que el día de la ejecución no me aplace el plazo de ejecución, ¿no? Pero ¿qué se ha logrado a raíz de las gestiones que hemos hecho? Porque cuando tú vas a hacer el estudio de títulos, le pides a registros públicos que te den, ¿no? Y como tiene gran cantidad te dice, no, a mí mi norma me dice que te debo atender en 15 días hábiles. 15 días hábiles es que un mes, ¿no? Entonces eso nos demoraba, y a veces tenías que hacer una consulta sobre otra consulta porque los límites no estaban claros, tenías que pedir del costado, del vecino, del otro lado, y nos demorábamos haciendo el estudio de diagnóstico técnico legal. Entonces, ¿qué hemos hecho? Hemos ido a tocar la puerta al director de SUNAR, le hemos dicho, ¿saben qué? Nosotros somos un proyecto de interés nacional, este proyecto es de interés, y si nos vas a atender con el procedimiento regular, nos vamos a demorar más de un año, y no podemos demorar un año la inversión de las infraestructuras. Entonces, nos tienes que dar un tratamiento especial, porque ambos somos Estado, y entre Estado nos tenemos que dar la mano, porque esto es para todos, para el beneficio de la ciudad. Entonces, se ha logrado disminuir el tiempo de 345 a 227 días calendarios. Entonces ya hay una expertise a raíz de la experiencia, y por esta demora de entrega de áreas tenemos una demanda del contratista de línea 2 por 263 millones de dólares. Nos estamos haciendo una demanda arbitraria. ¿Y en dónde? En el CIAI, que es un centro internacional de arbitraje en Estados Unidos, ¿no? Entonces, si no gestiono las áreas, al final me genera problema con los contratistas, porque los contratistas van a esperar de manos cruzadas el área. Entrégame el área para que yo pueda cerrar. Si no, no hago nada, porque ese terreno no es tuyo y tampoco es mío. Entonces yo no puedo meter nada porque el dueño aparece y me hace una demanda y yo no tengo por qué correr ese riesgo. Siguiente. Ingeniero, pero eso es solo en el caso de obras de interés nacional. En el caso hay obras de interés nacional, de interés regional y de interés local. De interés local, por decir, queremos abrir varias calles principales en el centro de Huancayo, pero están en juicio como ya 3, 4, 5 es que tienes que declarar
tienes que tener el instrumento legal, tienes que tener la declaración de interés. Una vez que tienes la declaración de interés publicada en el peruano, nadie se puede, así llore, se revuelque y haga lo que haga, no va a poder agarrar el proceso. ¿De dónde sale? ¿Del municipio o del Estado? Dependiendo del grado de a qué sector pertenece, se tiene que sustentar inclusive hasta en el Congreso de la República, porque tiene que sacar un decreto legislativo. Entonces, es dependiendo de qué tipo de terreno estamos hablando y de qué zona, ¿no? Porque si es zona rural es otra cosa, ¿no? Y depende del tipo de proyecto. Si es un proyecto de turismo, tendrá que intervenir también en cuestión de turismo. Depende del tipo de proyecto que voy a hacer, ¿no? La ley general de expropiaciones ha sido cambiada por eso. Sí. Las leyes, si no funcionan, si no están si están mal hechas nuestros marcos normativos, nuestras leyes, las tenemos que perfeccionar, ¿no? Para evitar. Pero aún así, el proceso expropiatorio antes no terminaba, y por eso es que se han quedado de repente en esa historia, esos juicios. Si están con el proceso anterior, todavía se han quedado con el proceso anterior, con la ley anterior, y va a seguir un juicio de años, ¿no? Entonces, hay que saber, ¿no? Pero lo principal es declararlo de interés local, regional o nacional. Eso es lo principal. Y para eso simplemente se hace un estudio de diagnóstico, se justifica la viabilidad del proyecto, los beneficios que va a traer el proyecto a la ciudad, y tengo que justificar, y con eso se pide la autorización al legislativo para que salga publicado en el peruano. Entonces, para retomar, ¿no? La transferencia de un bien que hace es la elaboración del saneamiento físico legal y presentación de la SBN, se solicita, este es en el caso de un predio estatal, ¿no? ¿Cuánto dura de hacer una transferencia de predio estatal? Acá dice dura 45 días hábiles, ¿no? Es rapidísimo cuando es predio de estado a estado. El problema es cuando es un predio privado. Ahí es el problema. Acá está un poco los objetivos del proyecto personal, ¿no? Con la Constitución, acá está la ley que facilita la adquisición, el decreto legislativo, hay programas de asentamientos involuntarios, debe evitarse, reducir el mínimo por lo cual debe estudiarse todas las opciones reales de diseño del proyecto. O sea, tengo que ver todas las opciones del proyecto para ver si lo que realmente es necesario afectar o no es necesario afectar. O sea, tengo que identificar bien mi proyecto, porque puede ser que haya otra alternativa y necesariamente voy a expropiar. No, pues tampoco tiene sentido, ¿no? Tengo que ser coherente con mi proyecto y enfocarlo bien en todo el entorno, ¿no? Para que después no me digan, oye, ¿cómo quieres expropiar esto? Cuando tienes acá opción de otro terreno que es del Estado y no necesitas expropiar ahí nada, ¿no? Entonces hay que hacer un buen diagnóstico para empezar, ¿no? ¿Qué más dice? Ayudar a desplazar en sus esfuerzos para mejorar sus medios de subsistencia y sus niveles de vida, menos devolverles en términos reales los niveles que tenían antes de ser desplazados o del comienzo de la ejecución del proyecto, cuando sea presentada los niveles más altos. O sea, te dice, tienes que dar un justiprecio por ese precio, por lo que estás expropiando, ¿no? ¿Sí? Casuística, ¿qué casuística? A ver. No, estos son ya pero sí es bueno. Mira, acá hay una casuística, afectaciones a predios, opiniones. Esta es casuística de interferencia, ¿no? La estación de metro estaba acá, en esta línea verde, ¿ya? Y la hemos tenido que mover. ¿Por qué? Porque en las factibilidades hicieron un mal trabajo. Por eso también hablamos que las factibilidades son lecciones aprendidas que tenemos que tener en cuenta. O sea, proyectaron hacer la estación subterránea acá y nadie vio que a nivel en el eje de la vía había una red de alta tensión. Mover la red de alta tensión, ¿cuánto costaba? Acá dice. Mira, la evaluación económica se afectaba 5 predios públicos con un presupuesto de $2,5 millones, $2,300,000. Las nuevas, las interferencias. Reubicar esa red de alta tensión, Luz del Sur nos iba a cobrar $44 millones. Entonces, ¿qué te queda? Como es muy caro, lo
tienes que reubicar. Entonces, ¿qué hemos tenido que hacer? Reubicar la estación, ya no hacerla acá y ponerla a este otro extremo. ¿Por qué? Es un error de conceptualización, ¿no? Es un error de no saber ver qué cosas, qué interferencias tienen, ¿no? Pues hablamos de las interferencias. ¿Y cuánto tenía para adquirir empleos? Tenía para adquirir empleos, dice, 2.100.000, y al final, y no solo tenía Luz del Sur, también tenía Cálida, una tubería de gas y otro presupuesto adicional del total. Al mover la estación de allá para allá, se ha ahorrado ¿cuánto? 41 millones de soles, de dólares, pero se ahorran millones de dólares para todo. Pasa la siguiente. Pasa la siguiente, hay otro caso más bonito. Este sí es un caso también bien bonito para que se den cuenta cómo es que debo conceptualizar bien mi adquisición diaria y mi interferencia, ¿no? Esta verde era la estación de la línea 2 y por acá pasa la línea 1. Entonces, la estación de la línea 2, la gente del subterráneo tiene que salir y subir a la línea 1 para interconectar, ¿no? Es una estación de interconexión. Pero, ¿qué cosa hay acá? Acá está Gamarra. ¿Conocen Gamarra en Lima, cierto? El gran mercado textil, ¿no? Equivocadamente, porque como les digo, equivocadamente, los técnicos de aquel año, de 2011-12, cuando han hecho el estudio de factibilidad, como nadie sabía hacer un metro, vinieron, contrataron unos consultores, un consorcio de españoles, europeos, Stoptech, y le dijeron así, no, acá lo tienes que implantar y aquí lo tienes que... Y como no sabían, dijeron, sí, está bien, de acuerdo, vamos. Y aprobaron una barbaridad, ¿no? ¿Por qué? Cuando se empieza a hacer el estudio del diagnóstico, dicen, oye, mira, vamos a tener que afectar un promedio de 1.155 comerciantes, ¿no? Que laboran en conglomerados de hasta de 4 pisos cerca de Gamarra. Optimización afecta a un total de 35 empleos donde evitan aproximadamente 100. Bueno, esa es la optimización. Entonces, son esas galerías de Gamarra que cada espacito de 3 metros cuadrados, 4 metros cuadrados tiene un propietario. Entonces, tenías que adquirirle, como pagarle su terreno, su bien inmueble, su daño emergente, su lucro cesante. Pero si fuera de 1 o de 2, sería fácil. Pero negocia con 1.355 afectados, hay un conflicto social, ¿no? Porque se van a asociar y van a decir, no, protestamos y no, por más que haya ley que ampare, no y no y no. ¿Sí o no? Entonces, propusieron una barbarie, ¿no? Entonces, ¿qué se ha tenido que hacer también acá? Pasar al frente. ¿Y al frente qué cosa hay? Bien, solo hay casas, son viviendas de casas, que ha sido más fácil de expropiar porque se ha tenido que negociar ya no con 1.155, como solamente con 35 predios que habitaban 100 familias. O sea, en vez de negociar con 1.155, se ha negociado con 100 familias de expropiación, ¿no? Esa es casuística de la vida real. Esa casuística la tenemos que conocer